bueno, no es un evento menor el que ha sucedido el día de hoy allá en Estados Unidos, donde pues este jueves el Senado aprobó ya con, así estaba previsto con 89 votos a favor y 10 en contra, el nuevo tratado comercial entre México y Estados Unidos y Canadá. Y a este momento, pues hubo en la mañana obviamente mucho movimiento en los mercados financieros. El dólar estuvo, pues también como las dos monedas al mismo tiempo pues celebran digamos de alguna manera la firma, pues entre una y otra pues se anula, no hay un crecimiento mayúsculo. Sin embargo, el dólar está, y no es un dato para menospreciar, el dólar está ya en 18.78. 18.78. 18.78. Es en lo que ha estado. Ha tenido pues un movimiento, el dólar el día de hoy, lo estoy revisando en este momento para decírselo tal cual, pues lo ha movido pocas cosas al dólar con respecto al peso, siempre estoy hablando, pero pues ya está en 18, una racha buenísima para el peso, 18.78. Sí, es un dato relevante, no es un dato menor. El dólar siempre refleja, digamos, un tanto lo que está pensando un sector, el sector inversionista. Es verdad que la economía de México está pues paralizada, Sí. pero el dólar es un indicador relevante y cuando hay noticias como la del día de hoy, que aunque era esperada, faltaba por formalizarse, y el día de hoy, pues el Senado aceleró precisamente la votación del nuevo acuerdo comercial para evitar precisamente que se junte con el proceso de juicio político contra Donald Trump y que está previsto que comience la próxima semana, el martes, Alejandro. Así es, el gran espectáculo. Por el otro lado, también por razones de la firma ya en el Senado de Estados Unidos del tratado entre los tres países, la bolsa cierra el día de hoy en 2 puntos arriba, 1.91, 2 puntos, que es bastante bueno, Álvaro. Es pues oye, un 2% bastante bien. Ese es en lo que cierra el IPC, el indicador de la bolsa mexicana. Hoy vi también, fíjate tú, de estas paradojas que se dan en la economía. Hoy también salió bastante bien las ventas minoristas, que es un dato muy paradójico junto con lo que está pasando en el mercado, junto con lo que está pasando con el tipo de cambio. Hoy se reporta el cierre de 2019, un crecimiento del 7.1 en las ventas minoristas. Ah, caray. Es decir, en las ventas en las pequeñas tiendas. Cualquiera que nos haya escuchado, porque tú y yo lo comentamos en algún momento aquí, nosotros dijimos, lo que va a provocar que el gobierno... derrame de los programas sociales que involucran muchos miles de millones de pesos, 300,000 millones de pesos solamente el año pasado. Sí, va a provocar, pues sí hay una, digamos, una caída que no está nada bien, pero en los indicadores macroeconómicos. En el macro, y al final, bueno, cuando no hay crecimiento no hay empleo. Eso es un tema, el crecimiento genera empleo y ese es un mal dato, pues, ¿no? Siempre va a ser un mal dato que no haya crecimiento. Pero en este comportamiento atípico de la economía, que tienes una inflación muy baja, que tienes un peso fortalecido, que tienes un mercado de valores que gana, tienes también unas ventas minoristas. Hoy da la ANTAD el dato. En promedio, en 2019 hay aumento del 7.7% con una economía que se contrajo, claro, al 0.1%. A ver, ¿qué es la ANTAD? La Asociación de Tiendas Departamentales de México. Así es, la Asociación de Tiendas y Autoservicios Departamentales.
Esa es la ANTAD. Y esa es la que da el dato de más de 7% del crecimiento en las ventas. Es decir, y son las tiendas pequeñas, los estanquillos, o sea, todas esas tiendas generan este indicador del consumo minorista. Bueno, ¿de dónde sale la lana? Para este que tengas un crecimiento. 7.1 ese crecimiento, pues primero, ese dinero se gasta cuando hay confianza, que es un reflejo que trae el peso. El peso trae esa confianza. O sea, cuando hay confianza, qué curioso, porque te digo que es un comportamiento atípico, con un crecimiento casi nulo, tienes confianza y tienes gasto a nivel micro. O sea, en los barrios, que es pues, donde están las tienditas, etcétera, ahí hay un gasto. Bueno, el volumen de venta generado en 2019 por los minoristas de la organización alcanzó, fíjate nada más, 74.690 millones de dólares. O sea, es 1.4 billones de pesos. Nada más los de la ANTAD. O sea, hay un consumo, yo diría, poderoso, muy poderoso, a ese nivel. Ese estudio, estas cifras reflejan el consumo solamente en el Valle de México, ¿o es un estudio a nivel nacional? Es nacional. Más de 7% es un porcentaje altísimo. De hecho, la nota, fíjate tú, por eso me llamó mucho la atención, porque la nota que les estoy dando, los datos los dio, fue una conferencia de prensa, es un dato regular, digamos, la ANTAD publica esas cifras. La nota de EFE, de esta agencia es la agencia española de noticias EFE. Exacto, empieza así. Pese al casi nulo crecimiento económico del país, las ventas totales en la principal asociación minorista de México, la ANTAD, crecieron en 2019 un 7.7%, etcétera, etcétera. O sea, para la misma agencia es un dato atípico. No lo habíamos ni siquiera, debemos decírselo a usted que nos escucha y que nos ve. No lo habíamos inclusive platicado Alejandro Páez y yo en este espacio informativo. Normalmente Alejandro Páez y yo estamos en comunicación junto con nuestro equipo que encabeza Ilse García sobre lo que le vamos a informar a usted. Pero esto no lo habíamos platicado y es muy, muy relevante porque es una nota que acaba de subirse. Ahora te doy el dato de Reuters sobre el mercado. Reuters es otra agencia extranjera también y su nota es: la bolsa mexicana cerró el jueves al alza en su mejor nivel desde abril del año pasado. O sea, su mejor nivel de abril son 10 meses, aproximadamente 10 meses, o 9 meses, sí. Es probable que 9 meses, un poquito más, poquito menos, tras una sesión en la que se aprobó. Es un cierre que se va, o sea, es un 2% de alza, pero el acumulado te da un nivel ya del mercado bursátil que es muy sensible. Sí. Muy sensible. Extremadamente sensible. Extremadamente payaso, diría yo, porque inmediatamente se asusta con cualquier dato. Ya anda en los niveles de abril del año pasado. Mira, yo lo digo a tal cual. Tienes inflación bajo control, tienes el peso fuerte, tienes ganancias en la bolsa mexicana de valores. En el mercado a nivel minorista tienes un consumo importante. Yo creo que es una cifra extraordinaria, más de 7%. Tienes confianza del consumidor. Se ha caído, pero no se ha, obvio se tiene que caer si traes un crecimiento tan bajito. Tienes un ahorro considerable. A ver, no tienes deuda, no tienes un déficit fiscal completamente manejable. Cualquier gobierno del mundo que tuviera las cifras que tienes hoy, salvo lo del crecimiento, traerías un superpremio de las calificadoras y del Banco Mundial Le falta el crecimiento, efectivamente. Sí. El crecimiento jala todo y jala el empleo. Ese es el problema con no generar crecimiento, ¿no? Esto que Alejandro Páez Varela le está exponiendo a usted, pues sí, finalmente es una valoración de cuál es el estado de la economía.
Sí, yo entiendo, porque además ayer, por ejemplo, un vecino mío me preguntó, nos encontramos en el estacionamiento y me dice, ¿cómo ves la economía? ¿Cuándo crece la economía? Y es una preocupación legítima de mucha gente que tiene al crecimiento del Producto Interno Bruto como un indicador de qué tanto el país está progresando y qué tanto no. La preocupación de mucha gente es que como durante 2019, primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la tasa de crecimiento fue cero, con una posibilidad de que pueda inclusive caerse en recesión, pues lógicamente esta gente están legítimamente preocupadas porque si las expectativas son de un crecimiento muy moderado, si las expectativas es que no habrá más empleos, entonces la gente de manera natural se vuelve conservadora, no hace planes para, por ejemplo, comprar un automóvil. Eso explica por qué se ha caído la venta de los automóviles. La venta de automóviles ha caído, por supuesto. No hace planes para poder contratar un crédito hipotecario para sobre adquirir todo bienes vivienda. Duraderos, que son Efectivamente. Los bienes duraderos te detienes un poquito, dices, pues, ¿cómo me voy a comprar un automóvil? O bien, ¿cómo me voy a comprar una lavadora? Que también es un bien duradero. O una licuadora, ¿cómo me la voy a comprar? Una pantalla misma. Una pantalla, me para... voy a contener. Por eso los bienes duraderos, Álvaro, hay una caída. El ejemplo de los autos es el mejor. A diferencia de cómo efectivamente hay un crecimiento en el comercio minorista, porque la gente tiene dinerito para irse a comprar unos tenis, para irse a comprar una playera, para comprar lo necesario, lo indispensable. Y en ese sentido es que, pues ni modo que estén enojadas las tiendas departamentales de autoservicio. O sea, los centros, no me refiero solamente a las grandes cadenas, me refiero inclusive a los Oxxo, por ejemplo. Claro, claro. O a mercados o supermercados pequeñitos. Y las tienditas de barrio. Pero ahí va un dato. Estabas muy nervioso hace un año, digamos. Sí. Tú, que tienes mucho dinero, Álvaro Delgado. Oye, ya voy a dejar de bromear con eso. Sí, porque ya me andan diciendo que tengo mucho. Sí. Bueno, tienes un dinerito. Hace un año estabas muy nervioso. Estabas, híjole, ¿qué va a pasar con lo... Se va a venir abajo la economía. Abajo todo y tal. México va a ser Venezuela. Exacto, México va a ser Venezuela, o como aquel anuncio donde caía un ladrillo encima del otro, ¿te acuerdas? Aquel tan dramático, el anuncio de Calderón en 2006. Peligro, el de Calderón en 2006, es un peligro para México, lo caían un ladrillo encima y lo ardía toda la pantalla, ¿no? Bueno, si usted se dejó guiar por eso, obvio, tienen efecto esos anuncios, pues estaba usted muy nervioso hace un año. El refugio tradicional, sobre todo en la frontera, es que comprar dólares. Bueno, si usted hizo eso, que además es una apuesta contra el país porque pues compras otra moneda, etc. Pero la gente se protege legítimamente. Legítimamente usted se protege, como empresa incluso, te proteges para coberturas, para pagos sobre todo de compromisos, de deuda, así se le llaman compromisos. Pues este año, malas noticias. ¿Perdieron? Perdieron. Este año, comprar dólares, del año pasado a este año, híjole, comprar dólares fue el peor negocio. Imagínate tú. O sea, lo compraste cuando se estaba yendo Peña, que andaba en 21, y estabas pensando, híjole, mano. Se nos va a ir al 24. Se nos va a ir a 28. Porque eran un poco las predicciones 28. Que con López Obrador el dólar se iba a ir a 24, 25, a 30. A 30. Bueno, pues... Si esa fue su apuesta como empresa, pues debe darle una explicación a sus socios porque cometió un grave error. Y si esa fue su reacción como ciudadano, usted ya lo sabe. Pues agarre un dólar y véndalo. Ahora lo que compró en 22, en 21, 22, que estaba con los genios del sexenio pasado, pues ahora está en 18.77. Ahorita lo estoy viendo en vivo, tal cual. Sin quererlo, ya nos entrampamos con eso. Pero es muy importante, a usted que nos escucha, a usted que va en su automóvil, usted que está en su trabajo todavía, usted que estaba en su hogar. Tratamos de ser
menos complejo la economía, que a menudo es difícil, pero eso, hay indicadores importantes y eso se los queremos compartir, como lo ha hecho hoy Alejandro Páez Varela. Creo que tenemos que ir a un corte, pero cuando regresemos, cuando volvamos, vamos a hablar, pues el presidente obviamente sacó rápido su videíto. Ahí se ve como que se hizo a un lado lo que estaba comiendo, y rápido se sentó y a ver, tómenme. Y sacó su videíto donde celebra la aprobación del TEMEC. Vamos a un corte y volvemos.